Buenas tardes, familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y estamos ya jueves, pues sí es importante poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios y seguir aprendiendo estos términos, ¿no? Y estas preguntas que se nos hacen con respecto a doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que te animo a que puedas ver, si recién estás viendo, pues no te pierdas ningún episodio. Estamos de lunes a viernes siempre colocando las preguntas y todo basado en el Catecismo Menor de Westminster, así que no te lo pierdas, comparte y aprende. Y hoy día toca la pregunta número 33, que es ¿qué es la justificación? Y pues la justificación es algo que siempre vamos a estar escuchando durante toda nuestra vida cristiana, porque es parte de lo que es de la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. En palabras un poco más precisas, nosotros éramos culpables, declarados culpables por culpa del pecado. Éramos completamente condenados, culpables, pero se nos declara justos. ¿Y cómo se nos declara justos? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era justo. Y su justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. O sea, se nos declara justos no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo, se nos declara justos. Y nosotros pues no tuvimos que hacer nada, nos tuvimos que portar bien, no, simplemente por la pura fe en nuestro Señor se nos declara justos. Y vamos a lo que nos dice la Biblia. En Romanos 3:24 nos habla la palabra de Dios diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que fue gratis, no fue algo que nosotros pudimos pagar, sino Cristo pagó el precio por nosotros y por medio de Él somos declarados justos. Romanos 4, del versículo 6 al versículo 8, pues la palabra de Dios nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando de cada uno de nosotros. Somos bienaventurados porque el Señor ya no nos culpa de pecado, porque somos justificados. Y somos justificados a través de Cristo. En 2 Corintios 5:19 dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el versículo 21 dice cuál es ese motivo, cómo nos reconcilia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. ¿Ok? Entonces, Cristo no conoció pecado. Cristo no pecó, pero se lo tomó como pecado a causa de nosotros. Nuestros pecados le fueron imputados a Cristo para que nosotros se nos fuese imputada su justicia. Eso fue lo que hizo. Es por eso que solo a través de Cristo somos justificados. Solamente a través de nuestro Señor podemos ser justificados. Y vamos a Romanos 4, al versículo 6. Dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y en el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nuestra fe en el Señor es la que nos justifica, no lo que tú puedas hacer, no lo que tú puedas obrar, no las buenas obras, el pedacito de cielo que te quieras ganar por tus buenas obras, sino la fe en el Señor. Romanos 5:19 dice, porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién fue ese hombre que desobedeció y que a partir de ahí todos fuimos considerados pecadores? Adán. ¿Y quién es ese hombre, ese uno, que por su justicia todos podemos ser considerados justos? Cristo. Solamente es a través de Cristo que podemos ser justificados delante de Dios. En Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Claramente está hablando este texto, que yo puedo estar cumpliendo todas las obras que me dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico, y todo lo que el Señor me exige que debo hacer, y no puedo ser justificado, porque nadie se justifica por la ley, sino por medio de Cristo Jesús. ¿Esto me lleva a incumplir la ley? No, me lleva a obedecerla, pero no a intentar justificarme por medio de ella, sino por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Y para terminar, Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Clarísimo. Yo soy hallado en el Señor, no por mi propia justicia, porque yo me puedo justificar. Señor, yo nunca he hablado mentiras. Señor, yo nunca he pecado. O yo trato de no pecarme. Señor, cuéntame eso por justicia. No, eso no funciona. ¿Qué funciona? Señor, yo intento cumplir tu palabra, fallo muchas veces, pero gracias, porque no se trata en lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y Cristo en la cruz pagó el precio por mí, justificándome. Su justicia me fue dada y gracias por ello, Padre. Porque no soy justificado en mis obras, que son imperfectas, sino en la obra de Cristo, que es completamente perfecta. Así que, ¿qué es la justificación? Es un acto libre de la gracia de Dios, por el cual Dios perdona nuestros pecados y nos acepta justos delante de Él. ¿Por algo que hicimos nosotros? No, solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Muy bien, familia, esto fue el mensaje de mediodía, y este mensaje compártelo, envía el link. ¿Por qué? Porque debemos seguir compartiendo la palabra y aprendiendo más de lo que el Señor nos dice en ella. Así que compártelo, dale like, comenta y sigamos engrandeciendo al reino de Dios. Dios los siga bendiciendo.